¿Y si te dijera que el hombre que robaba a los ricos para dar a los pobres nunca existió, pero, de alguna manera, siempre estuvo entre nosotros? Imagina un bosque oscuro, denso, donde cada susurro del viento parece esconder una historia. Este es el bosque de Sherwood, escenario de una leyenda duradera. Pero aquí está el giro: Robin Hood, el héroe que todos conocemos, tal vez nunca existió como un solo hombre. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Cómo puede alguien que quizás no pisó jamás este mundo convertirse en una figura tan poderosa en nuestra imaginación colectiva? Permíteme llevarte al año 1226. En un registro judicial de Yorkshire, aparece un nombre intrigante: Robert Hood. No era un caballero ni un noble. Era un fugitivus, un proscrito, alguien que había caído fuera de la ley. Sus bienes fueron confiscados, y su vida quedó marcada por la desesperación. Pero aquí está lo fascinante: Robert Hood no fue el único. A lo largo de los siglos XIII y XIV, encontramos otros nombres similares en documentos históricos. William Robeaud en Berkshire, Gilbert Robin Hood en Sussex, e incluso un hombre encarcelado en Northamptonshire acusado de crímenes. Todos ellos compartían algo en común: el nombre, o mejor dicho, el apodo. Robin Hood. Esto nos lleva a una pregunta inquietante: ¿fue Robin Hood una persona real o simplemente un símbolo? Los historiadores han debatido durante años sobre esta cuestión. Algunos, como Joseph Hunter en el siglo XIX, intentaron vincularlo con una ayuda de cámara del rey Eduardo II. Otros, como Graham Phillips y Martin Keatman, propusieron que Robin Hood era una amalgama de tres figuras históricas distintas: un campesino proscrito, un soldado rebelde y un varón. Pero incluso estas teorías no logran capturar completamente la esencia de Robin Hood. Porque, en realidad, el verdadero poder de su leyenda no reside en quién fue, sino en lo que representa. Piensa en esto: en la Inglaterra medieval, los bosques no eran simples extensiones de naturaleza. Eran refugios para aquellos que habían sido marginados por la sociedad. Cazadores furtivos, salteadores de caminos, desertores del ejército, todos ellos encontraban en los árboles un lugar donde esconderse del mundo. Y en este contexto, Robin Hood emerge como algo más que un bandido. Es un arquetipo, una idea que encarna las demandas de justicia de las clases oprimidas. Pero aquí hay algo que tal vez no sepas: la primera mención de Robin Hood no aparece en un relato épico ni en una novela. Aparece en los registros judiciales, en los márgenes de la historia oficial. Esto nos dice algo importante sobre él: Robin Hood no nació en los palacios ni en las cortes. Nació en las sombras, en los lugares donde los poderosos no querían mirar. Ahora imagina esto: en el año 1441, un grupo de propietarios rurales en Norfolk bloqueó una carretera. Gritaban: «Somos hombres de Robin Hood, guerra, guerra, guerra». Estaban usando su nombre como una bandera, como un grito de resistencia. ¿Qué nos dice esto? Que Robin Hood no era solo un hombre. Era una idea, una chispa que podía encender revueltas y desafiar al orden establecido. Así que, mientras avanzamos hacia el siguiente capítulo, quiero que pienses en esto: si Robin Hood no fue una persona real, ¿por qué su historia ha sobrevivido tanto tiempo? ¿Qué nos dice sobre nosotros mismos, sobre nuestras luchas y nuestros deseos más profundos? Porque, al final, la verdadera pregunta no es si existió. La verdadera pregunta es por qué necesitábamos que existiera. ¿Alguna vez has sentido que los árboles te observan? En el bosque de Sherwood, no solo te observaban, te juzgaban. Bienvenido al corazón del bosque de Sherwood, un lugar donde cada rama escondía secretos y cada sombra contaba una historia. Pero este no era un bosque cualquiera. Durante la Edad Media, Sherwood era más que un refugio para los proscritos, era un mundo aparte, un santuario para aquellos que habían sido expulsados de la sociedad. Aquí, en medio de robles centenarios y pinos imponentes, se gestó una de las leyendas más fascinantes de la humanidad. Imagina por un momento cómo era la vida en este bosque. No había luces eléctricas, ni caminos asfaltados, ni seguridad alguna. Solo tú, el sonido de tu respiración y el crujir de las hojas bajo tus pies. Por la noche, el viento parecía susurrar advertencias.
Este era el hogar de Robin Hood y sus hombres, un lugar donde la naturaleza misma parecía conspirar para proteger a los fugitivos. Pero no te equivoques, el bosque no era un paraíso. Era un campo de batalla silencioso, donde la supervivencia dependía de tu astucia. Los cazadores furtivos, como Robin Hood, conocían cada rincón de este vasto laberinto verde. Sabían dónde encontrar ciervos para cazar, dónde ocultarse de los soldados del sheriff y cómo moverse sin dejar rastro. Cada paso en falso podía significar captura o muerte. ¿Por qué era tan importante el bosque en la leyenda de Robin Hood? Porque en la Inglaterra medieval, el bosque no era simplemente un espacio natural. Era un símbolo de libertad y resistencia. Los reyes declararon estos territorios como propiedad exclusiva de la corona. Para muchos, estas leyes eran una afrenta directa a su dignidad. Así que, cuando un hombre como Robin Hood desafiaba estas normas, no solo estaba violando una ley feudal, estaba desafiando todo un sistema de opresión. En las baladas medievales, el bosque de Sherwood es un personaje. Es un aliado silencioso que protege a los justos y castiga a los corruptos. Aquí, Robin y sus hombres encontraron refugio, pero también una plataforma desde la que lanzar sus ataques contra el sheriff de Nottingham y otros representantes del poder injusto. El bosque no solo era un refugio para los proscritos. También era un lugar donde los marginados podían reinventarse. Un campesino que huía de la pobreza podía convertirse en un héroe entre los árboles. Un soldado desertor podía encontrar una nueva causa. Incluso un noble caído en desgracia podía recuperar su honor luchando contra la tiranía. En el bosque, todos tenían una segunda oportunidad. Pero volvamos a la realidad por un momento. El bosque de Sherwood tal como lo conocemos hoy es apenas una fracción de lo que fue. En aquel entonces, se extendía por kilómetros y kilómetros, cubriendo grandes extensiones del norte de Nottingham. Hoy, solo quedan algunos robles antiguos y densos pinos plantados en épocas más recientes. Sin embargo, si caminas entre esos árboles, todavía puedes sentir la presencia. Tal vez sea la sombra de Robin Hood, o tal vez sea simplemente el eco de una época en la que el bosque era el último bastión de esperanza para los oprimidos. Aquí surge otra pregunta intrigante: ¿qué hacía que un hombre como Robin Hood pudiera liderar a otros en este entorno tan hostil? La respuesta está en cómo las baladas lo retratan. No era solo un bandido, era un líder carismático, alguien que sabía ganarse la lealtad de sus seguidores. En las primeras baladas, ya encontramos nombres familiares: Pequeño Juan, Madge, Scarlett. Estos hombres no eran simples secuaces, eran compañeros de armas, hermanos en la lucha. Juntos formaban una banda de yeomen, un término ambiguo que podría referirse tanto a campesinos independientes como a pequeños propietarios rurales. Eran hombres atrapados entre el declive del feudalismo y el surgimiento de un nuevo orden económico. Y Robin Hood, con su arco y su espada, se convirtió en su voz colectiva. Pero no todo era nobleza y heroísmo en el bosque. Las baladas también nos muestran un lado más oscuro de Robin Hood. Era implacable con sus enemigos, especialmente con aquellos que representaban la corrupción y la injusticia. Obispos, monjes traidores, sheriffs, ninguno escapaba de su furia. ¿Qué hace que un bandido se convierta en un héroe? La respuesta está en lo que defiende, y en quien lo sigue. Robin Hood no era solo un hombre con un arco. Era una idea, una chispa que encendía el corazón de aquellos que habían sido pisoteados por el sistema feudal. Para entender por qué la gente se identificaba con Robin Hood, necesitamos adentrarnos en el mundo de los oprimidos, en las vidas de aquellos que veían en él no solo un ladrón, sino un salvador. Imagina la Inglaterra medieval, donde la nobleza vivía en castillos y los campesinos trabajaban sin descanso. Los impuestos eran aplastantes, los abusos de los sheriffs frecuentes y la corrupción estaba arraigada en el poder. En este contexto, Robin Hood emergió como un símbolo de resistencia, desafiando al orden establecido no por ambición personal, sino por la justicia de los que no tenían voz. Las baladas medievales muestran a Robin Hood como un líder carismático e implacable en la defensa de su causa. No era un héroe romántico ni un caballero andante, sino un hombre de acción, un rebelde que sabía que la violencia era parte inevitable de su lucha.
En una gesta de Robin Hood, instruye a sus hombres sobre quién merece compasión y quién merece furia. Nunca dañen a un campesino que labre con su arado, dice, pero añade, a obispos y arzobispos, lo apalearéis y ataréis. Protegía a los humildes y castigaba a los opresores. ¿Quiénes eran los humildes que Robin Hood defendía? No solo campesinos, sino también artesanos, pequeños propietarios rurales, yeomen, y miembros de la baja nobleza que habían perdido tierras. Estas personas estaban atrapadas entre el declive del feudalismo y el surgimiento del capitalismo. En este vacío de injusticia, Robin Hood se convirtió en la voz colectiva de los oprimidos. El término yeoman en las baladas describe a Robin y sus hombres, refiriéndose a pequeños propietarios rurales autónomos, una clase media rural entre campesinos y caballeros. Estos yeomen encontraban inspiración en Robin Hood. No eran nobles ni siervos, eran hombres libres que trabajaban su tierra y veían cómo el sistema feudal intentaba arrebatarles sus derechos. La conexión se evidencia en eventos como la Gran Revuelta Campesina de 1381. La revuelta, iniciada contra impuestos de guerra y abusos feudales, contó con artesanos, aprendices y yeomen. Ocuparon Londres y forzaron al rey Ricardo II a negociar. Aunque brutalmente reprimida, dejó una marca en la historia. Robin Hood refleja las aspiraciones de un mundo más justo. Robin Hood no era solo un líder idealista, sino un hombre de acción. En las baladas, enfrenta al sheriff de Nottingham, encarnación de la arbitrariedad y corrupción. En una gesta de Robin Hood, lo atraviesa con una flecha y lo degüella, mostrando que su violencia tenía un propósito. La violencia de Robin Hood no era gratuita, siempre tenía un propósito, castigar a los culpables y proteger a los inocentes. Otro aspecto interesante es su relación con la corona. A diferencia de otros bandidos, no se oponía al rey, sino que era un leal servidor de Ricardo Corazón de León. En muchas versiones, Robin Hood es retratado como un defensor de la monarquía legítima, lo que crea una paradoja fascinante: era un rebelde contra la nobleza corrupta, pero también un defensor del rey justo. Esta dualidad refuerza su papel como un héroe complejo. Robin Hood no murió. Ni siquiera cuando su leyenda dice que lo hizo, víctima de una traición sangrienta en manos de la priora de Kirklees. No, Robin Hood nunca murió porque nunca fue solo un hombre. Fue una idea, una chispa que encendió el corazón de generaciones enteras. Y hoy, más de 700 años después de que su nombre apareciera por primera vez en los registros históricos, seguimos hablando de él. ¿Pero por qué? ¿Qué hace que esta historia siga resonando en nosotros? Para entenderlo, volvamos al momento en que Robin Hood dejó de ser solo un hombre. Las baladas medievales, esas narraciones orales que viajaban de boca en boca, fueron las primeras en darle forma. En ellas, Robin no era solo un bandido, era un héroe complejo, alguien que luchaba contra la injusticia pero también cometía actos de crueldad. Las baladas no lo idealizaban, lo humanizaban. Nos mostraban a un hombre que podía ser despiadado con sus enemigos pero protector con los indefensos. Un hombre que vivía bajo un código de honor, aunque ese código estuviera teñido de violencia. Pero aquí hay algo fascinante: las baladas no eran solo historias. Eran reflejos de su tiempo. En ellas, encontramos ecos de las tensiones sociales, económicas y políticas de la Inglaterra medieval. El odio hacia los sheriffs corruptos, la desconfianza hacia los obispos codiciosos. La lealtad inquebrantable al rey legítimo, todo esto era parte de la vida cotidiana de quienes escuchaban estas canciones. Y así, Robin Hood se convirtió en un espejo donde las clases oprimidas podían ver sus propias luchas, sus propios deseos de justicia. Ahora bien, ¿qué pasó cuando la imprenta llegó a Europa en el siglo XV? De repente, las baladas que antes dependían de la memoria humana pudieron ser escritas. Esto marcó un antes y un después en la evolución de la leyenda. Las historias de Robin Hood ya no eran solo propiedad de los trovadores y los campesinos, ahora podían llegar a un público mucho más amplio. Y con cada nueva edición, la figura de Robin Hood se transformaba un poco más. En el siglo XVI, por ejemplo, Robin Hood se convirtió en un personaje central de los Juegos de Mayo, festivales populares donde se celebraba la primavera con danzas, duelos y colectas para los pobres.
Aquí, Robin no era solo un bandido, era el Rey de Mayo, un líder carismático. Fue en estos festivales donde apareció Lady Marian, su compañera romántica, y donde su banda de yeomen cobró vida como un grupo de rebeldes organizados. Pero no todo era diversión y celebración. También hubo momentos en que la figura de Robin Hood fue utilizada como una herramienta política. En 1561, por ejemplo, una revuelta de artesanos en Edimburgo adoptó su nombre para protestar contra los abusos del poder. Los rebeldes gritaban, "Somos hombres de Robin Hood", mientras bloqueaban calles y amenazaban a las autoridades. Esto muestra algo importante: Robin Hood no era solo un personaje de ficción. Era un símbolo vivo, un grito de guerra que podía movilizar a las masas. Y luego llegó el cine. En el siglo XX, Robin Hood saltó de las páginas de las baladas y los libros de historia a la gran pantalla. Actores como Douglas Fairbanks, Errol Flynn, y más recientemente, Kevin Costner y Taron Egerton han interpretado al legendario arquero. Cada uno añadiendo su propio matiz a la historia. Pero aquí está lo interesante: aunque las adaptaciones modernas suelen ser más románticas y menos violentas que las baladas originales, el núcleo de la leyenda sigue intacto.